Biblia 365. Día 279. Libro de Mateo. Capítulos del 1 al 4. Capítulo 1. Registro de los antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Farés y Sara, cuya madre fue Tamar. Farés fue padre de Esrón. Esrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nasón. Nasón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam fue padre de Abías. Abías fue padre de Asa. Asa fue padre de Josafat. Josafat fue padre de Joram. Joram fue padre de Usías. Usías fue padre de Jotam. Jotam fue padre de Acaz. Acaz fue padre de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón. Amón fue padre de Josías. Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos, en el tiempo del exilio en Babilonia. Después del exilio en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel fue padre de Jorobabel. Jorobabel fue padre de Abiud. Abiud fue padre de Eliakim. Eliakim fue padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Akim. Akim fue padre de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Eleazar fue padre de Matán. Matán fue padre de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. En total, desde Abraham hasta David, hubo 14 generaciones. Desde David hasta el exilio en Babilonia, 14 generaciones. Y desde el exilio en Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo sucedió de esta manera. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla públicamente, decidió separarse de ella en secreto. Mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María como su esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo». Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y todo Jerusalén con él. Entonces reunió a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres más la pequeña entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un líder y te guiará a mi pueblo Israel». Herodes llamó en secreto a los magos y se informó por ellos del tiempo exacto en que se había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen todo acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guiaba hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Pero, advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando ellos se retiraron, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes, al verse engañado por los magos, se enfureció y mandó a matar a todos los niños de Belén y de su alrededor, menores de 2 años, según el tiempo que había averiguado de los magos. Así que cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Rama, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no viven. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya murieron los que querían matar al niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Después de ser advertido en sueños, se fue a la región de Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Capítulo 3. Por esos tiempos, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea, diciendo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan era aquel de quien el profeta Isaías había hablado cuando dijo: «Se oye una voz que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor, hagan rectos sus senderos». Juan vestía con ropas hechas de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Su alimento eran langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al río Jordán iba a verlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y seduceos venían a recibir su bautizo, les decía: «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que pueden escapar del castigo que está por venir? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que basta con decir: Abraham es nuestro antepasado. Les digo que Dios puede convertir en hijos de Abraham a estas piedras. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno ni siquiera de llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene en la mano su horquilla para limpiar su era y recoger su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que nunca se apaga». En aquel tiempo, Jesús llegó desde Galilea al río Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: «Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Por ahora déjalo así, porque de esta manera debemos cumplir todo lo que Dios quiere». Juan accedió a bautizarlo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. De repente los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Capítulo 4. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ayunó durante 40 días y 40 noches, y al final sintió hambre. El diablo se acercó y le retó:
Si realmente eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, el hombre no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque está escrito que Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan para que no te hagas daño. Jesús le contestó, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Una vez más el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Entonces le dijo, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Jesús le replicó, apártate, Satanás. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él le servirás. Entonces el diablo se alejó y ángeles vinieron y cuidaron de Jesús. Al enterarse de que Juan había sido arrestado, Jesús regresó a Galilea. Dejó Nazaret y se estableció en Capernaum, cerca del mar, en la región de Zabulón y Neftalí, cumpliendo así lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, junto al mar, más allá del Jordán, Galilea, donde viven los no judíos. El pueblo que vivía en la oscuridad vio una gran luz, y aquellos que vivían en las sombras de la muerte, una luz brilló sobre ellos. A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, lanzando redes al mar porque eran pescadores. Les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en un barco con su padre arreglando sus redes. Jesús los llamó y dejando todo, incluso a su padre, lo siguieron. Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando a los enfermos y afligidos. Su fama se extendió por toda Siria, y la gente le llevaba a todos los enfermos, afectados por diversas dolencias y sufrimientos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba. Grandes multitudes lo seguían, provenientes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán. ¿Cómo estos capítulos establecen la autoridad de Jesús? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.